Bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que cada lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Antes de nada, tengo que daros las gracias porque cada semana y poquito a poco más gente quiere ser como Letizier y somos más en esta familia. Gracias, de verdad, a todos los que habéis escuchado el capítulo de la semana pasada o cualquier otro, que ya sabéis que no caducan y que los tenéis disponibles siempre que queráis. No os imagináis lo que significa para mí vuestro apoyo a través de las redes sociales y vuestros comentarios. Os animo a que lo sigáis recomendando a vuestros amigos para que poco a poco lleguemos a más gente. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 21. Esta semana quiero hablaros de una competición y de un fútbol que están creciendo mucho en los últimos años. Es Rusia y la Russian Premier League. Se trata de un país con un potencial más que evidente y creo que la competición está en una fase ascendente tras superar la crisis económica provocada por el desplome del precio del petróleo en 2014 y 2015 y que está aprovechando el tirón del Mundial celebrado en 2018. A mí, particularmente, la Liga Rusa siempre me ha resultado atractiva y en su momento, hace unos añitos, debido a mis horarios la seguí bastante, aunque hoy por desgracia esto ha cambiado y no la puedo disfrutar tanto. Por eso, y para que nos explique mejor los detalles de la competición, contamos en Quiero ser como Letizier con un auténtico experto. Luis Guillermo Molinero, periodista que entre otros proyectos está detrás de Korovka Fútbol, @Korovka_fútbol en Twitter. Un proyecto que merece mucho la pena. Hola Luigi. Hola Gaisha, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, aquí estamos preparados para hablar un ratito de fútbol. Lo primero, gracias por pasarte por este rincón que es Quiero ser como Letizier para hablar de fútbol. Nada, muchas gracias. Y bueno, comparando un poco con Letizier en el fútbol ruso, creo que está un poco complicado, pero a ver cómo intentamos sacarle algún parecidillo. Nada, encantado y muchas gracias. Vale, yo te he invitado a pasarte por aquí para hablar de nuestra pasión común por el fútbol y en concreto por el fútbol ruso. ¿Cómo surge Korovka Fútbol, tu proyecto sobre fútbol ruso? Bueno, a ver, siempre fue una pasión un poco escondida, ¿no? Porque siempre me había interesado el fútbol ruso, el fútbol del este, no solo el ruso en sí, sino también, por ejemplo, el ucraniano, el Dinamo de Kiev de Shevchenko y Rebrov, de Lobanovsky, o sea, ese tipo de historietas así muy curiosas y muy exóticas que al final ahora ya son complicadas de entender, pero que, bueno, yo por ejemplo soy del año 89, pues más o menos viendo fútbol los años 90, principios de los 2000 y este tipo de cosas sí que sucedían. Pero claro, a la hora del día a día y de saber un poco la agenda era un poco complicado seguir el fútbol del este, ¿no? Lo normal es, tú estás en España, pues sigues España, Alemania, Inglaterra, Italia, lo normal. Pero pues llegó un día en el cual fue literal, estaba viendo un Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen, creo que iban 4-0 al descanso, una cosa así, y digo, pues mira, ya me he cansado y voy a empezar con el proyecto que tenía pensado, con el cual había hablado con un amigo unas semanas antes, porque bueno, tenemos una pasión así un poco similar. Y nada, lo habíamos hablado en un bar, a ver si nos lanzábamos con esto, a ver qué tal, cuándo podría ser. Y digo, bueno, a ver qué tal, vamos a intentarlo. Y nada, pues en septiembre del año pasado dijimos, ahí vamos, en este momento se acabó, vamos, al fútbol ruso y que sea lo que sea, que además también es un aliciente a la hora de conocer una cultura lejana de la española, diferente, y que también estimula a la hora de intentar conocer un idioma que es complicado. No hablas algo de ruso. Chapurreo palabras y entiendo algunas cosillas de textos y de lo típico a la hora de ver noticias, pero bueno, todavía entenderme no. Vale. Bueno, lo primero, ¿cómo está organizado el fútbol ruso? Está la Premier League y luego
¿Qué más hay? ¿Cómo está organizado? ¿Hay Copa de la Liga? Vale, bueno, a nivel masculino tenemos la RPL, la Liga Premier rusa, que bueno, no siempre se llamó así, porque era la Liga Top o la Liga Superior, como se llamaba antes. Nació en el año 1992 a partir de la caída de la Unión Soviética, y bueno, hubo diferentes formatos, ¿no? Había empezado con 20 equipos, se había formado con equipos que habían venido de esta liga soviética, que era un batiburrillo de varias naciones, pero en 2002 ya sí que nació lo que es la actual liga rusa, que se formó con los 14 equipos que habían mantenido la categoría en la temporada pasada y 2 ya que habían ascendido de la segunda división. O sea, en formato actual tenemos 16 equipos, de los cuales los 3 primeros van a Champions League, todavía en función del bombo 1, en el que todavía está metido Rusia, y 2 equipos que descienden de forma directa, de estos 16, o sea, el 15 y el 16 descenderían de forma directa, y el 14 y el 15 se juegan un playoff contra el tercero y el cuarto de la segunda división, a doble partido, y si lo ganan, pues mantienen la categoría, como ha pasado, por ejemplo, esta temporada, con el caso de Ufa y de Krylia Sovetov, que mantuvieron la categoría contra un Tomsk que no pidió licencia, luego lo podremos explicar, con la segunda división, y con un Nizhny Novgorod, en el cual entrenó hasta ayer el padre de Denis Cheryshev. Así que, bueno, pues el formato de la primera división es esto: 16 equipos, los cuales los 3 primeros van a Champions, los 2 siguientes van a Europa League, y bueno, siempre puede haber un cupo siguiente en función de la Copa, lo comentaremos ahora, y luego los 4 últimos, los 2 últimos juegan la fase se van directamente al descenso, y los 2 anteriores juegan esta fase de promoción, vaya. Luego tenemos la segunda división, que es la EFNL, que está conformada por 20 equipos. Los 5 últimos bajan de forma directa, y los 4 primeros, los 2 primeros suben de forma directa, y luego ya es lo que te comentaba, ¿no? El tercero y el cuarto se disputan el playoff contra el antepenúltimo y el antepenúltimo de la primera división. Aquí en segunda división es muy importante el tema de la clasificación, porque los clubes necesitan pedir licencia para participar en la siguiente temporada. Es decir, el hecho de que tú seas campeón de liga puede hacer que no quieras competir en la primera división, ya sea a la hora de pedir un dinero extra para las licencias, que no tengas suficientes fondos, que quieras quedarte en la categoría para reformar tu estadio, que quieras organizar la estructura porque veas que tienes deudas con las cuales no puedes asumir en la primera división. Y este es el caso que le sucedió al Tomsk la temporada pasada, que se metió en la zona directa de ascenso. Bueno, se metió jugando promoción contra Ufa, y bueno, en el caso de que el Tomsk hubiera ascendido, pues no hubiera ascendido de forma normal a la primera división porque no pidió la licencia. Entonces es uno de estos clubes que no quería ascender de forma a propósito. Y luego, por ejemplo, en la parte de abajo, pues también tenemos equipos que si no tienen la licencia necesaria pueden descender perfectamente sin estar en las posiciones de descenso. Sí. Entonces, claro, es muy importante cada uno de los puestos, es muy importante que seas a lo mejor el primero de los que están en descenso o el último, porque dependiendo de las plazas que concedan licencia o no la Federación Rusa, la RFS, pues no está confirmado del todo si puedes estar en la primera en la segunda división o si tienes que bajar. El caso del Anji, por ejemplo, del Makhachkala, que descendió de la primera división, un club conocido porque disputó fases de Europa League, y bueno, pues cayó en bancarrota esta temporada en la primera división, bajó de forma deportiva a la segunda división. En la segunda división pidió la licencia para mantener la categoría, se la denegaron durante los 2 plazos que tenían, y bajó ahora a la tercera división, a la PFL, donde ahora se enfrenta contra un equipo nuevo que nació en la región, Sporting Club Makhachkala. Así que, por ejemplo, el Anji pues es uno de estos casos de clubes que no ha podido superar la licencia y que ha bajado en 2 divisiones. Vaya, con lo de las licencias. Sí, es muy estricto en ese caso. Ya digo, clubes
que directamente pueden ascender y no quieren hacerlo. A ver el Torpedo, por ejemplo, esta temporada, que es un equipo que ha ascendido recientemente y que lo entrena el mítico Ignashevich, el central ruso que todavía estaba en la selección en el Mundial, en el pasado Mundial. Y bueno, están reformando el estadio, el Eduard Streltsov, pero por lo que me han contado, puede que el equipo, aunque esté en puestos de ascenso, no quiera todavía subir a la primera división. Ya. Claro, están renovando el estadio, invierten en eso y no tienen para competir, igual bajan seguido y... Claro, y a la hora de mantener las deudas con jugadores, por ejemplo, o de pagar ciertos salarios, pues igual no les conviene directamente estar en la primera división. Entonces prefieren un poco estabilizar el club, sobre todo estos que han acabado de ascender, y mantener un poco la categoría para, a partir de ahí, pues crear un proyecto sólido y serio, y luego ya decir, sí, pues podemos estar en la primera división con los fondos que nos dé tanto quien sea, la empresa en particular o el propietario de forma personal, pues con ello poder garantizar pues la estabilidad en la segunda división. Y luego habría una tercera división de forma profesional, se llama la Liga de Fútbol Profesional, que bueno, pues se forma con los clubes que han descendido de la segunda división y luego otros tantos. Esto es a nivel regional, como sucedería por ejemplo con la segunda B, que está la española, pues región de, yo qué sé, Galicia y León. Pues por ejemplo en este caso en Rusia tenemos la zona de sur, la zona del lejano oeste, con muchos menos equipos, creo que eran 5, la zona central, la zona de Ural, creo que eran 5 zonas. Pero bueno, es la tercera y última división a nivel profesional del fútbol ruso. Y bueno, a ella sí que pueden acceder los equipos para jugar Copa. Pero vaya, que para no desconcentrar un poco al oyente, pues sería la primera división, la clásica, en la que 2 equipos descienden de forma directa. Luego está la segunda, en la cual 4 equipos podrían ascender de forma directa, los 2 primeros, y luego los 2 siguientes vía playoff. Descienden los últimos 5, y luego estaría la tercera división, en la cual, bueno, dependiendo de la liga de la que estemos tratando y de la zona, pues cada una tiene un poco sus principales reglas. En alguna puede haber una ronda de ida y vuelta, en la otra puede haber unos playoffs, dependiendo de ello, pero bueno, al final normalmente suele ascender el campeón de cada una de estas regiones y de estos grupos. Y luego has dicho que en esa tercera división pueden jugar la Copa. ¿Cómo está organizada? ¿Ida y vuelta? ¿Solo a ida? Vale, en la Copa en principio ya participan 96 clubes desde el principio. Luego en las primeras rondas los que se meten son prácticamente los equipos de la tercera división, lo que sería la segunda B española, y 8 de los clubes de las divisiones amateurs de la cuarta. Entre ellos se ven a un partido. Está dividido sobre todo en franja regional, por ejemplo clubes de la parte oeste que se enfrenten entre ellos, es a un partido. Al final pasan 14, y de estos 14 en 32avos es cuando se ven con los clubes de la segunda división. Hay que tener en cuenta también que los filiales no pueden disputar la Copa. Por ejemplo, tenemos el Krasnodar 2 o el Spartak 2, clubes de estos que son los filiales y no pueden jugar la Copa aunque estén en la segunda división, por ejemplo. Esto en la ronda de 32avos, es que ya se verían con los clubes de la segunda división. Y luego ya en la siguiente ronda, en la de 16avos, ya es cuando entran los de la primera división, que serían los 16 equipos de la primera división contra los 16 que sobreviven de la eliminatoria anterior. Todo esto es a partido único. Normalmente es en campo del equipo de menor nivel, de menor división, normalmente, porque por ejemplo en 16avos son los 16 de la liga de la primera división contra los 16 que tienen que ser sí o sí de división inferior. Luego en cuartos y semis ya empezamos a tener la eliminatoria a ida y vuelta, o sea que tenemos todo ronda a un partido, salvo ya hasta que llegamos a cuartos. En cuartos ya es a doble partido y en semifinales también. Y bueno, el ganar la Copa pues te da un pase a la Europa League, a no ser que, bueno,
bueno, no, por ejemplo, la temporada pasada fue Lokomotiv Ural. Lokomotiv ya se había metido para disputar competiciones europeas vía clasificación, acabó subcampeón de la liga, y el Ural, si hubiera ganado la Copa, pues hubiera jugado Europa League. ¿Qué es lo que pasó? Que como Lokomotiv ya estaba clasificado vía liga, la plaza, que es lo que comentábamos antes, la plaza que disputaba Europa League pasaba a ser al siguiente equipo en la liga que no tenía cupo vía europea, es decir, el Arsenal Tula, que se había metido sexto. No sé si me vas entendiendo. Sí, entiendo. Vale, pues lo que decíamos en este caso de los equipos que daban acceso a competiciones europeas son los dos primeros vía directa, de momento, mientras Rusia siga siendo bombo 1, que está por ver dependiendo de Portugal. El tercero va vía previa, como le pasó al Krasnodar la temporada pasada. Luego, el cuarto de la liga se mete directamente en Europa League. El quinto disputaría la tercera de previa de Europa League. Y luego, esa sexta plaza viene en condición de el equipo que dispute la final de la Copa, como en este caso fue Ural. Ural, si hubiera ganado la Copa, hubiera jugado la Europa League, pero en este caso el turno le corrió a Arsenal Tula, que acabó sexto. Y que, bueno, acabó al final, no pasó ni la primera ronda, pero bueno, es un poco para explicarlo. Sí, bueno, Lokomotiv es el rey de las copas, la ganó la temporada pasada, y hay que decir que esta temporada quedó eliminado. Ya quedó eliminado contra un Báltica de Kaliningrado, le eliminó a partido único, así que, bueno, estamos en la ronda de octavos todavía, va a ser todavía partido único en esta ronda, pero bueno, que ya no está el campeón de la temporada pasada, así que a ver quién es el que gana. La Copa tiene no sé si llamarlo magia que puede tener, por ejemplo, en Inglaterra, o no tanto. Es una competición. ¿Cómo se siguen? ¿Cómo están los estadios en esas rondas, por ejemplo, en octavos? Bueno, dependiendo un poco del partido del que se trate, pero puede ser también dependiendo de la hora. Por ejemplo, el Báltica Lokomotiv, pues hombre, viene el campeón de la Copa, y Kaliningrado es un estadio mundialista, entonces pues también es un estadio que cuando va a Rusia suele tener bastante aforo y bastante público. Entonces, pues dependiendo del rival un poco y de la intención en la cual se piense que se puede hacer algo en la Copa. Hombre, la magia es que te lo juegues a un partido, ¿no? Y a un partido no sabes qué es lo que puede suceder. Por ejemplo, en el caso del Lokomotiv, o la temporada pasada, Tyumen, que es un equipo que estaba en la segunda división, pues eliminó al CSKA de Moscú a un partido y a penaltis. O sea que, ¿sabes? A un partido, pues al final pasa cualquier cosa. Claro, pasa cualquier cosa. De hecho, para hacernos una idea, hace 2 temporadas, la final fue un Avangard Tosno, que son 2 clubes que nadie conocerá, pero el Tosno estaba en zona de descenso y acabó desapareciendo. Estaba en zona de descenso durante ese proceso de la final de Copa, y el Avangard estaba en la segunda división, para una final de Copa rusa. Ya. O sea... Bueno, es lo bonito también de la Copa, ¿no? Que clubes humildes pues puedan llegar lejos y, oye, tener un título nacional en sus vitrinas. Sí, totalmente. Es igualdad de condiciones. Hay clubes que quizá no le interesen tanto por la vía de la Liga, porque creen que en la Liga pues ya pueden clasificarse para disputar competiciones europeas y entienden que la Copa pues tiene que quedar para los suplentes, y hay otros a los que la Copa es el único recurso que le queda. Por ejemplo, en el caso del Ural suele competir muy bien en la Copa y llegó a la final. Lástima que no la ganó porque la perdió contra Lokomotiv, pero es la vía de un club que estaba rozando la permanencia y que al final se mantuvo, pero que si la hubiera ganado la Copa, pues hubiera disputado Europa League. Y por ejemplo, en el caso de Arsenal, pues el pelear esa sexta plaza todavía, que aunque no te daba acceso a Europa League, pues el quedar sexto te da esa plaza para jugar la Europa League. Muy, muy interesante. Para quien todavía no siga la Russian Premier League, no sé, si a ti te llama el presidente de la Federación Rusa, te dice, a ver, Luigi, hazme un anuncio para el público español, que nos queremos volcar en el público español para que vean nuestra competición.
Bueno, yo creo que si hay alguien que quiere ver ahora mismo la Russian Premier League, yo creo que bastante aliciente hay con que los primeros 5 o 6 equipos pues estén en un punto, ¿no? Lokomotiv con 26, Rostov con 26, Krasnodar con 26, Zenit con 26 y CSKA con 25. Disputadas ya con 12, 13 jornadas. O sea que es un poco significativo lo que está sucediendo en esta temporada. No es normal que entre la quinta y la sexta plaza haya una diferencia de 10 puntos. Normalmente suelen disputarse esa plaza en las últimas jornadas, no está normalmente decidido, pero hemos visto que hay un vuelco importante en esta temporada. Hemos visto que hay 5 equipos fuertes, hemos visto que el Rostov de karting se ha metido y que está compitiendo y que le está ganando a grandes clubes como por ejemplo el CSKA, al que le ganó 0-3 en su casa. Este fin de semana tiene al Zenit, al campeón de liga. O sea que es una liga muy igualada entre los equipos de arriba. Puede ser que en la última jornada o en las 2 últimas la diferencia entre el primero y segundo igual pase a ser entre 5 o 7 puntos. Luego hay temporadas en las cuales pues todavía el campeonato está por decidir en las últimas jornadas. Y luego pues también te permite que los grandes pues eso, puedan competir entre ellos, no haya un claro favorito. Y además, por ejemplo, tenemos que de los 4 últimos campeones, los 4 han sido diferentes. Es decir, no nos vamos a encontrar con un Bayern de Múnich, con una Juventus o con un PSG que se puede pasear durante 5 años seguidos, por ejemplo. Eso es lo bueno un poco de la Liga Rusa, que, hombre, si lo miramos, normalmente los principales equipos no suelen pinchar contra el resto de la liga, pero es esto lo bonito ahora mismo, que todos están respondiendo muy bien. Por ejemplo, que de 12 partidos hayan ganado 8 los principales. Entonces, pues yo creo que al final está muy bien. Y luego ya, si quieres el escándalo supremo, pues tenemos el VAR en un partido por jornada, que no está respondiendo muy bien. Está teniendo algunos problemas a la hora del arbitraje y clubes directamente que están protestando para que el jefe del departamento de arbitraje se vaya de una vez. O sea, que a nivel público, a nivel tweet y demás, poniendo vídeos, como el caso de Ufa, por ejemplo, o de Rostov, que no están muy muy contentos con ello. Y luego, pues, a nivel de calendario, también podemos decirlo, la liga empieza normalmente a mediados de julio, tiene un recorrido de forma seguida hasta mediados de diciembre, y ahí ya hace un parón. O sea, el clima ruso ya te impide que a finales de diciembre, enero y febrero sea imposible disputar la liga. No hay una forma posible para poder hacerlo. Los clubes tienen pues un breve periodo de descanso, pero luego ya se suelen ir a disputar torneos de forma amistosa en lugares como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, para coger la forma, porque saben que luego también tienen la Europa League muy pronto, en febrero. Entonces, claro, ese es el problema. Antes la liga tenía un periodo que era de marzo a noviembre, pero desde hace unos años ha pasado a ser pues como el formato habitual que tenemos en nuestras ligas, ¿no? Empieza en julio y acaba en mayo, pero con este parón, ¿no? De finales de diciembre, enero y febrero, ahí no hay nada. Y luego en marzo, en la primera semana de marzo, se reanuda el torneo. Entonces, bueno, en este aspecto, quien quiera ver la Liga Rusa y luego tomarse un descanso en Navidades, como por ejemplo puede ser nuestro caso, pues también puede venir muy bien. Pero nada, es una liga muy competitiva en la cual, pues quizá no el todos contra todos, igual a nivel como en la primera división inglesa, que yo creo que ahora también está disminuyendo un poco la competitividad y que los clubes pequeños también compiten inferiormente contra los principales, pero pues eso, los candidatos al título y a zonas europeas lo están dando todo y está siendo muy muy apasionante. Has hablado brevemente, por ejemplo, del Rostov de karting, que está segundo. ¿Cómo juegan? ¿Quién es un jugador estrella, por ejemplo? Sí, hay que decir que el Rostov ha venido haciendo un cambio. Hace unas temporadas estaba el brujo, como le llaman, Kurban Berdiev, el técnico ya de una edad un poco mayor, que llevaba un rosario, supongo que alguno recordará, de partidos de épica, por ejemplo, de Camp Nou o contra el Atlético de Madrid. Sí,
Pues bueno, lo que pasa es que Rostov había tenido problemas económicos, fue una épica lo que sucedió en esa temporada y acabó segundo, pero al final, claro, el proyecto se mantuvo y era un equipo con muy buenos nombres hasta que al final entre Zenit y Rubin, que fue el equipo al que se marchó luego Kurbanberdi, pues arrastró a varios de los jugadores. Por ejemplo, César Navas, el central español que acabó siendo capitán en Rubin y en Rostov, Yerogin, jugador que estaba en Zenit, Cristian Novoa, o sea, todos estos jugadores que habían estado muy bien en el Rostov, que había ganado el Bayern de Múnich, por ejemplo, en Champions, pues acabaron marchándose del club y se fueron pues entre Zenit y Rubin. A Rubin lo arrastró el propio Kurban porque se marchó al equipo de Kazán. Luego llegó Valeri Karpin y el equipo mantuvo un poco esa propuesta defensiva y bueno, iba compitiendo, pero claro, con marcadores muy cortos. Se mantenía un esquema 5-3-2 y veía que al final, si quería dar un paso, pues Karpin tenía que hacer un cambio y proponer un estilo un poquito más ofensivo, ¿no? Que le pudiera afrontar los partidos con mejor garantía. Aunque bueno, la temporada pasada en Copa eliminó al Zenit, el Rostov. Pero esta temporada pasó de un 5-3-2 a un 4-3-3, en la cual, pues fichando jugadores jóvenes de la segunda división, pues mantuvo un poco este estilo bastante más atrevido, con jugadores que son muy dinámicos en las bandas, como Alexei Ionov, que es extremo derecho de la selección rusa, como otro que es Joren Bayramian, que había venido cedido en Rubin, hizo una buena temporada y ahora se lo ha quedado Rostov, y el nombre de moda, que yo creo que es Eldor Shomurodov, el delantero uzbeco, que ya fichó la temporada pasada, pero bueno, le conviene ahora mismo estar jugando de delantero centro, digamos. No era un delantero centro del todo cuando jugaba en Uzbekistán, a veces caía a la banda, también en la selección, pero esta temporada, claro, en el 4-3-3, pues te permite que tienes muchos jugadores más acompañados en el centro del campo, y Shomurodov pues puede ser un delantero que además de físico, porque ha mejorado mucho en el aspecto de bajar los balones, de remate, sobre todo el remate de los centros laterales, pero es un jugador que también es muy rápido a la contra, entonces pues permite diferentes variantes en el Rostov, que antes eran dos puntas y ahora, bueno, pues varía un poco en el formato del centro del campo. Un jugador que es Bayramian, que es lo que mencionábamos por la izquierda, y otro que es Ionov por la derecha, se van cambiando, pero son muy móviles. Pueden aparecer en cualquier zona del centro del campo. Luego, en la medular, en el 4-3-3, está Yeryomenko, o Eremenko, como podemos decir aquí en España. Es un jugador que estaba en el CSKA, pero le cayó una sanción de 2 años por positivo de cocaína. Y bueno, pues se lo llevó Spartak. En Spartak acabó en invierno pues haciendo una limpia, digamos, y es uno de ellos de los que acabaron víctimas de esta limpia y acabó por Rostov. Es un jugador con un muy buen golpeo, ya sea a la hora de poner centros o de disparos, de faltas, y es un guante a la hora de controlar el balón. Entonces, pues, de ello se nutre bastante este Rostov, al que creo que el cambio de sistema le ha mejorado mucho y el que le está permitiendo pues competir contra equipos como CSKA y a ver qué es lo que sucede con Zenit esta temporada. Otro de los equipos que está ahí en el top 5, digamos, es el CSKA o CSKA. ¿Qué nos puedes contar de este histórico? ¿Cómo le están yendo las cosas? Sí, hay que decir un poco que este CSKA está con luces y sombras, sobre todo sombras en la competición europea de Europa League, porque viene de perder con una goleada en Bulgaria contra el Ludogorets y viene de perder contra el Español. A ver, el CSKA es uno de los equipos, quizás el que más le gusta proponer con el balón, ser el dueño del partido, sobre todo en casa. Tiene jugadores, yo creo que con mucha calidad para ello, por ejemplo, Nikola Vlasic y Sad Akhmetov, Sigurdsson, el jovencito islandés, Fyodor Chalov es un delantero que yo creo que más que Ariete es un poco un jugador delantero de fútbol sala, no es un rematador, es un jugador con un físico más bajito, de jugar al pie. Y claro, al final CSKA es uno de los equipos
más jóvenes del fútbol europeo, que claro, viene por ejemplo de ganarle al Real Madrid, a un Real Madrid que ya se había clasificado, ¿no?, para la siguiente fase de la Champions League, pero que claro, que es un equipo con poca experiencia, que la va adquiriendo cada jornada, y juegan un 3-5-2 o 3-4-3, bueno, dependiendo un poco de cómo se vayan moviendo con el balón, pero claro, tiene muchos problemas a la hora de componer el equipo, porque siempre suele tener alguna baja en defensa importante, y todo esto hace que el equipo se caiga. Al ser un equipo muy joven, si uno de los pilares tiene alguna lesión, que es lo que suele pasar, sobre todo en defensa, pues el resto del equipo se cae. Y no solo eso, sino que en el centro del campo no hay un jugador de contención que sea capaz de entender los partidos a nivel defensivo. Es por esto por lo que quizás Cesca se sienta más cómodo a la hora de mandar que a la hora de que le repliquen. Por ejemplo, el Español en el segundo tiempo se hizo dueño del balón, o el Krasnodar, cuando fue el CSKA Krasnodar, que en la primera parte fue una paliza del equipo moscovita, pero en la segunda parte el Krasnodar tenía que remontar y acabó marcando 2 goles y casi empatando el partido. Entonces, pues, es un equipo que en Rusia le dejan jugar al CSKA, que acabe, que ahogue al rival por todos lados, como pueda, sobre todo con la vía de Vlasic y de Mario Fernández, del lateral brasileño, que es uno de los imponentes en la banda derecha. Es un jugador con un físico de 1,90 m, y además te puede hacer un poco de extremo, que te remata las faltas como si fuera un central. O sea que es un poco un equipo imponente en ese aspecto a la hora de mandar, de proponer, pero claro, con cierta falta de físico, porque Dragoev está lesionado ya desde hace tiempo, uno de los jugadores con mayor talento en el club. Goncharenko no termina de recuperarlo. Luego, lo dicho, en defensa siempre hay algún jugador que se cae. Víctor Basin viene de una lesión de rodilla y acaba de volver a ser intervenido. Ha vuelto ahora a los entrenamientos. Laterales izquierdos no tienen de forma habitual. Shenikov suele ser el habitual, pero en este caso también venía de una lesión importante y ha ido parcheando Goncharenko, pero no tiene otro lateral izquierdo de mucho nivel para ello. No hay un delantero, por ejemplo, para sustituir a Chalov. De hecho, el fichaje de un delantero centro es prioridad extrema y absoluta en el equipo para el mercado de invierno, aunque han intentado fichar a gente como Komlichenko, el delantero que ha debutado con la selección rusa. Pero bueno, el equipo checo, el Mlada Boleslav, al final, que si cesión con opción de compra, que si no había opción de compra, que si sí, bueno, al final se quedó en nada. Así que es un equipo que si los partidos los resuelve al principio, bien, pero como no resuelva los partidos se puede meter en problemas por este error de juventud que hace que le falte demasiado carácter. Otro de los equipos que están ahí arriba, que hace poco también además ha enfrentado al Getafe, es el Krasnodar. Sí. Está jugando en Europa y está arriba en la Russian Premier League. ¿Cómo juegan? ¿Quiénes son sus hombres importantes? Sí, el Krasnodar quizás es el equipo menos ruso de los principales. Es un equipo formado con varios jugadores latinos, como por ejemplo Ari, el delantero brasileño que se nacionalizó ruso y que ya es internacional desde hace un par de años. También es, por ejemplo, Tony Villena, que es uno de los fichajes que acaba de llegar, el jugador de Países Bajos. Está también Viktor Claesson, el jugador sueco que se rompió en el partido de Suecia contra España, se rompió la rodilla y ya todavía parece que no le vamos a poder ver esta temporada, pero es el jugador con mejor promedio a la hora de goles, más asistencias, una de las estrellas del torneo. Está Ramírez, el ecuatoriano de lateral izquierdo. Pero claro, este Krasnodar es un equipo que tiene mucha calidad, pero ha conformado un poco mal la plantilla. ¿Por qué? Porque el centro del campo era mejor. La temporada pasada tenían a Charles Caboret, uno de los mediocentros defensivos de la liga, muy físico, de Burkina Faso, que era un poco el que permitía que Krasnodar se expusiera a la hora de atacar y él pudiera rectificar. Pero claro, se fue gratis a Dinamo, el club no le quiso renovar, porque, bueno, intentó renovar, pero a un cierto dinero que el jugador no aceptaba. Y también se marchó Mauricio Pereira, que quizás es uno de los jugadores del Krasnodar más decisivos, más importantes, un interior media punta, con un tren inferior muy bajo, jugador muy válido para el juego rápido y la fluidez rápida del Krasnodar a nivel de mandar con el balón.
Y claro, pues estas dos pérdidas han hecho que Krasnodar se tuviera que reinventar un poco, pero no ha sabido hacerlo. Ha tenido demasiada desgracia porque el jugador que iba a ser mediocentro se lesionó en junio con una lesión de hombro para 6 meses. Yuri Gazinsky, jugador internacional ruso, que venía jugando en el doble pivote con Roman Zovnin en la selección rusa, por ejemplo, en el Mundial, se lesionó para 6 meses y pues Krasnodar ya se quedó sin un pivote defensivo. Entonces, pues claro, la marcha de estos dos jugadores hace que como un poco en el caso de CSKA, sea un equipo muy lastrado por las bajas. Por ejemplo, Remi Cabella vino como el fichaje estrella y se rompió en Atenas contra Olympiacos. Entonces, claro, pues vamos juntando todo esto. Es una plantilla que, claro, si ficha sobre todo jugadores de ataque, pero no atrás, pues también lo acaba pagando. Los centrales suelen ser 3 de confianza y quizá 2 de ellos sean los intocables, pero cuando hay algún problema siempre se acaba notando. Entonces ese aspecto también es un poco parecido al de CSKA, que le falta carácter en ciertos momentos y que no conoce todavía estos aspectos de un fútbol cuando tiene que ser, sobre todo a nivel transición defensivo. Sí lo hizo muy bien en Porto, en la remontada que hizo en Portugal, pero yo creo que porque el Porto venía todavía bajo de forma, había empezado la liga hace muy poco, yo creo que no se había creído se había creído el partido de la ida, aunque Krasnodar quizá con menor nivel y menor capacidad, pero por otro lado es muy agradable y muy bonito ver al Krasnodar en la primera división rusa. Es un equipo con mucha calidad, yo creo que es el menor ruso de los rusos. Uh-huh. Tiene a Vanderson, el jugador del Getafe, que es un motor auténtico partiendo desde la banda. Tiene a Shapi Suleimanov, que es el niño maravilla, digamos, que ya no está para los minutos de la basura en los cuales tenía que resolver los problemas del Krasnodar y salir y marcar. Ahora ya se está haciendo con un puesto de titular. Ari, que está siendo también pues muy determinante. Marcus Berg, que lo hemos visto al sueco. Un estilo que no encaja mucho con el Krasnodar, pero igual sí que lo necesita en ciertos partidos. O sea que, bueno, el Krasnodar sí que suele resolver también sus partidos y ganar los locales de liga con resultados que no suelen ser 1-0 o incluso 2-0, pero claro, ahora, por ejemplo, su tarea en Europa League pues está siendo muy complicada. Viene de perder contra el Basilea también con una goleada y viene de perder contra el Getafe, o sea que también es otro de esos clubes a los cuales les falta pues ese puntito de carácter en ciertos momentos. Uh-huh. Para finalizar en el top 5, los últimos tal vez sean los equipos más conocidos por estos lares, ¿no? Zenit y Lokomotiv. El Zenit, uh-huh, que ficha a Malcolm en verano por 40 millones y lo ha perdido para un montón de tiempo, ¿no? Sí. Ahora hasta final de este año no va a volver el jugador brasileño, que es uno de los fichajes récord junto con Hulk y con Witsel, uh-huh, por unos 40 millones de euros. Pero tampoco es un problema muy grave para Semak, porque en esa banda derecha suele utilizar jugadores de todo tipo. Puede poner a Kuzyaev, puede poner a Robert Max, puede poner a Sutormin, puede poner a Shatov, uno de los jugadores que venía siendo un poquito parecido al Dani del pasado, pero que sabiendo que viene de varias lesiones, pues tampoco el físico le permite hacer muchas florituras y ya está, pues para los minutos en los cuales el entrenador le vaya pidiendo. Pero claro, quizá si preguntamos cuál es el jugador más determinante en Zenit, Malcolm, yo creo que no. Para mí es Artyom Tyuba, el jugador de la selección nacional rusa que es el capitán desde hace poco y que yo creo que es un jugador prácticamente único o muy único en el mundo a la hora de enfrentarse contra los rivales. Es un jugador que no solo está en el área rival para bajar los balones, sino que también puede caer a la banda, puede ayudar a los laterales, por ejemplo a Zhirkov o a Karabaev o al extremo de turno que esté. Entonces es un jugador que ofrece muchísimo más que lo que sea pues el típico tanque que esté para bajar un centro. Entonces yo creo que si hablamos de Zenit hay que hablar de un Yuba sistema, por así decirlo. Le vino muy bien en invierno al Zenit fichar a Sardar Azmoun, al delantero iraní, que venía de Rubin Kazan, porque bueno, ahora el sistema ha cambiado a un 4-4-2 desde entonces, mucho más claro,
Ficharon a Barrios, centrocampista colombiano, que llegó por Paredes, el jugador que se fue al PSG, y Barrios ofrece mucho más de lo que ofrece Paredes. Quizá no una salida tan limpia de balón como tenía el jugador argentino, pero es un jugador un poco, digamos, algo así como perfil Makelele, perfil Davids, Edgar Davids. Ese centrocampista stopper, que un perro de presa, pero que tampoco va muy mal exento del juego con balón a la hora de moverse, de zafarse del primer rival. O sea que es un fichaje muy inteligente, yo creo, por la directiva de Zinit, que, bueno, hay que decir que el director deportivo es español, Javier Ribalta, y que, pues, a cambio de fichar de vender a Paredes por una cifra récord del PSG, pues se ha hecho con Rakitsky, el central ucraniano, que es uno de los jugadores de mejor salida en balón. Hay que también reconocer que todavía existen los problemas entre Ucrania y Rusia, pero bueno, él con 29 años ya se quería venir a Rusia, al Zenit. Shevchenko ya dejó de llamarle, supongo que por ciertos problemas políticos, imagino que fue la razón, pero bueno, ha llegado al Zenit siendo ya muy, muy maduro para reforzar la defensa en el central izquierdo y bueno, puede resolverte el partido en un pase en diagonal larguísimo, o puede resolvértelo en una falta muy, muy bien puesta, que ha marcado varias la temporada pasada, pero al final es un equipo donde quien manda es Artyom Dzyuba, por lo dicho, el equipo juega para él. El Dzyuba sistema. Sí, bueno, un poco como en Rusia también, ¿no? Sí. Ya digo, no es un jugador que esté pegado al área, sino que lo podemos ver que ha ido a banda, con los laterales, con los extremos también muy muy punzantes por las bandas, y luego pues Azmoun, el que haya un rematador aquí que no sea Dzyuba, pues también ayuda al equipo a ser muy muy potente. Luego también hay que remarcar el nombre de Magomed Asdol, el centrocampista que viene de marcarle a Escocia un golazo, que se iba a ir en invierno, tenía las maletas prácticamente hechas, pero bueno, a raíz de varias lesiones como las de Higuerogi, como Marquisio y demás, se hizo un lugar en el centro del campo y hasta hoy se ha hecho con la titularidad. Le ha valido para hacer muy buenos partidos, un jugador con mucho carácter en el centro del campo, le ha valido ahora para ser titular en la selección rusa, así que es un equipo quizá no con la mayor calidad como podría ser CSKA o Krasnodar, pero un equipo muy efectivo, un equipo que si tiene los delanteros es prácticamente imposible que Dzyuba o Azmoun no participen en varios goles. Es un equipo muy fiable en este aspecto. A ver este fin de semana qué es lo que sucede contra Rostov, pero es un equipo en teoría candidato a repetir el título de liga. Candidato, aunque tendrá que pelear con Lokomotiv. Ahora mismo va líder, empatado con Rostov, con Krasnodar y con Zenit. ¿Qué tiene este Lokomotiv para ir líder? Pues el Lokomotiv sobre todo se basa en su carácter. Es un equipo con mucha experiencia y con mucho carácter. Si hay que remarcar un nombre, yo creo que hay que decir el jugador que pasó por el Sevilla, Grzegorz Krychowiak, el polaco, que está siendo uno de los jugadores más importantes de lo que va de liga. Lleva, creo que eran 5 goles, y bueno, es un poco el alma o el espíritu de lo que significa este Lokomotiv, ¿no? Un equipo que quizá no sea muy muy rápido, muy combinativo a la hora de generar fútbol, pero es un equipo muy serio para competir contra cualquiera de los equipos en la liga doméstica, o por ejemplo como le compitió al Bayer Leverkusen en la Champions. O sea que es un poco, quizás se vale de su calidad de los Miranchuk, que bueno, Alexei se ha lesionado y acaba de volver hace muy poquito, todavía está cogiendo la forma. Antón está lesionado y se espera que todavía no vuelva en lo que resta de año. Han fichado a João Mario, que es el portugués, que es un jugador yo creo conocido, que bueno, está rindiendo a bastante nivel, sobre todo para suplir a los Miranchuk, un jugador con cierta calidad a la hora de decidir partidos, controla muy bien el balón en las bandas, puede hacer un poco de media punta o de extremo, pero claro, a Lokomotiv también lo que le pasa es la poca plantilla que tiene. Ha fichado algo más en defensa, ha fichado algún central más, de hecho uno de ellos está jugando ahora de pivote defensivo en el centro del campo, pero claro, tiene muchos problemas. Si se lesiona los Miranchuk, se cae directamente el Lokomotiv, se cae el estilo. A Siomin es como si le clavaras un puñal en el corazón,
podría pasar de un 4-2-3-1 a defensa de 5 solo porque se caiga Alexei Miranchuk. Es un protegido, le están preguntando si es momento para dar el paso y para que se vaya al extranjero, y él dice que no, que hay que retenerlos lo máximo posible, aunque tienen nivel los hermanos para dar el salto. Yo creo que ellos quieren hacerlo y terminarán haciéndolo, pero claro, es lo dicho, en el centro del campo tienen a Barinov y a Krychowiak, pero si no está uno de ellos ya estamos con algún problema. Barinov no va a jugar este fin de semana por sanción. Entonces, pues es un equipo con 11, 12, 13 jugadores muy buenos, de mucha calidad, que pueden decidirte los partidos, el caso de Smolov, de los Miranchuk, de João Mario, de Krychowiak, a la hora de carácter en el centro del campo. Pero si uno de ellos se lesiona, pues nos metemos en algún problema. El Lokomotiv pasa a ser un equipo más defensivo de lo que debería, a cerrar partidos con 0-1, 1-0 si puede, y bueno, pues valerse de sus pequeños tramos. Pero bueno, de momento no hay una gran plaga de jugadores lesionados de sus estrellas, y lo está intentando paliar con, pues eso, con Smolov, con João Mario. Ahora Zemaletdinov se lesionó contra el Atlético de Madrid, está trabajando para volver al campo. No se sabe si volverá contra la Juventus, igual todavía no. Pero a Lokomotiv, más que nada, su ADN, que digamos, es el carácter que muestra, ¿no? La seriedad que muestra, con la cual puede competir contra cualquier equipo, y de hecho lo dijo Krychowiak. Con este carácter le podemos competir a cualquiera, le podemos ganar a cualquiera. Por ejemplo, le ganaron a Zenit, le ganaron al Bayer Leverkusen. O sea que, a falta de plantilla, la seriedad, la sobriedad con la que trabaja el equipo moscovita del ferrocarril hay que tenerlo muy en cuenta. Viene de ser subcampeón en Liga. Nos has hecho un análisis estupendo de, evidentemente, los 5 favoritos al título, y te pido que te mojes. ¿Tú con cuál de ellos te quedas? Favorito, yo creo que por plantilla, por estabilidad, por proyecto, debería repetir la Liga Zenit. Ya se tendrían que caer un poco de forma directa Asmung y Zyuba a la vez para que el equipo tuviera algún cierto problema, pero plantilla creo que tiene suficiente. Quizá le falta un delantero más, pero en general no sufre este tipo de problemas, como sí que le puede pasar a Lokomotiv, o como a CSKA, o como a Krasnodar. Rostov, habrá que verlo si en invierno mantiene jugadores o si alguna de sus estrellas se acaba yendo. Entonces yo creo que por la profundidad de plantilla y por lo que transmite el Zenit, tanto en Europa, en Champions, como en la Liga, yo creo que debería volver a ser el favorito para ganar el título. Uh-huh. Pero bueno, Lokomotiv es subcampeón de Liga, también la Liga es un poco cambiante, puede que el primero saque 8 puntos y se vaya al parón con 8 puntos de diferencia, y en 3 jornadas vuelve a haber un punto solo de diferencia. Pero vaya, que de momento la Liga está muy preciosa porque hay un punto de diferencia entre los 5 primeros, pero en algún momento yo creo que cuando toque esta dualidad con Liga y torneos europeos, cuando el Krasnodar necesite todavía hacer más rotaciones, como el CSKA, pues yo creo que ahí en esa batalla a la hora de plantilla, yo creo que Zenit va un punto por delante y podría pues competir mucho mejor que sus rivales. Un análisis ya del resto de los equipos nos podemos tirar aquí, te tengo aquí retenido hasta mañana por la mañana. Sí, hombre, tampoco creo que quieras un podcast para 3 horas, pero bueno, si quieres nos quedamos un poco con lo más importante. Me imagino que habrá un hueco directamente para Spartak y para Dinamo, o sea que si quieres podemos dejarlo ya para luego. Uh-huh. Pero bueno, así mencionando equipos, por ejemplo, podemos quedarnos con Krylia Sovietov y otro de los nombres de moda, que es Alexander Sobolev, uh-huh, el delantero que está siendo ahora uno de los máximos goleadores de la liga. Un jugador que vendría a ser un poco el mini Zyuba, digamos, es un jugador bastante parecido, 1,95 m, uh-huh, que te remata todo lo que le pongas en el área, pero que también trabaja fuera, que tiene cierta calidad. Se habló en los últimos días de que lo pudiera querer la liga inglesa, equipos como el Manchester United o el Arsenal. Incluso él hizo alguna broma diciendo que ya tenía el visado para irse al extranjero, pero bueno, al final que era todo rumores y que nada más. Pero bueno, es un poco curioso porque un delantero así no esté en los grandes clubes principales, sobre todo porque
CSKA no tiene un delantero de ese tipo, Spartak no tiene un delantero de ese tipo, Krasnodar tiene el físico de Ari y lo que le pueda también aguantar Markus Berg. Entonces, pues es un poco extraño que un delantero de estas características todavía vaya a seguir en invierno en Samara. Yo creo que no, pero bueno. Luego podemos quedarnos, por ejemplo, con Arsenal Tula, es uno de los equipos que hizo la temporada de subida la temporada pasada, llegó a la semifinal de Copa por primera vez en su historia, se metió en la Europa League, como decíamos antes, por la vía de la Copa, pero bueno, haciendo un sexto puestazo en Liga. Es un equipo que fue prácticamente imbatible en casa, que le ganó prácticamente a todos los rivales de la zona de arriba, le ganó a Lokomotiv, le ganó al Zenit, le ganó a Spartak, o sea que es un equipo que había trabajado muy bien en casa y a partir de ahí fue como se clasificó para Europa. Tenía dos jugadores muy interesantes como Bakaev y como Mirzov que volvieron a Spartak. Bueno, Bakaev estaba cedido por Spartak y Mirzov lo fichó Spartak con Kononov, que era el entrenador que tenían antes de que se fuera al club moscovita. Hay que decir que en Arsenal estuvo Artyom Dzyuba cedido cuando Mancini no lo quiso en Zenit, y hay una anécdota en la cual Dzyuba cedido de Zenit a Arsenal pagó un gran dinero para jugar contra Zenit y marcar a Zenit y casi echarle de las competiciones europeas. De hecho, celebró el gol en las narices de Mancini, o sea, algo muy... de eso que generó mucha polémica, pero bueno, que Artyom Dzyuba es Artyom Dzyuba. Sí. Luego, por ejemplo, podemos quedarnos con el Sochi, que es un equipo un poco... no le gusta que le llamen el club granjero de Zenit, pero la realidad es que es un equipo hecho con 6-7 jugadores que venían del equipo de San Petersburgo, o sea que se pueden montar ahí algunas fiestas entre varios jugadores que se conocen, como sus estrellas, pues quizá Cristian Novoa, el ecuatoriano que viene de varias temporadas con Kurban Verdi en Rubin y en Rostov y lo fichó Zenit y al final acabó fichando por Sochi. Es un equipo recién ascendido que venía de un club del Dinamo de San Petersburgo y que al final pasó a Sochi, o sea, pasó de la zona norte a la zona sur directamente, o sea, imagínate a nivel geográfico. Uh-huh. Pero bueno, acaba de ascender esta temporada y bueno, pues con varios jugadores de Zenit. Luego tenemos, por ejemplo, a otro de los equipos, a Rubin Kazán, uno de los equipos que atraviesa demasiados problemas. El estadio es una maravilla, pero es demasiado frío, los aficionados no van a verle mucho. El equipo venía deprimido con Kurban la temporada pasada y ha habido un cambio de entrenador que ha creado unas expectativas mayores en las cuales pues se pensaba que el equipo podría acabar en Europa League, pero el entrenador acabó siendo sancionado porque no tiene el permiso adecuado para entrenar en el club de Kazán y al final pues se ha tenido que meter a Eduardo Docampo, que es un entrenador español vasco, no sé si lo conocerás. No tengo el gusto. Vale, pues Eduardo Docampo es el entrenador que está en Rubin, pasó ya por el fútbol ruso, de hecho él habla ruso cuando le preguntan en ruedas de prensa y en televisión. Fichó a varios georgianos con mucho talento, como Davitashvili o como a Baratskelia, que lo había fichado Lokomotiv cedido la temporada pasada, pero no se lo pudo quedar. Y bueno, pues las expectativas eran un poquito mayores de las que parece ahora. Un equipo deprimido que estaba sancionado sin disputar torneos europeos, que el estadio se lo tienen que ceder al gobierno porque organiza ciertos eventos deportivos. Están planeando organizar la Supercopa de Europa de la temporada del 2023 porque en 2022 tienen el Mundial de Natación, que ya lo tienen garantizado. O sea que bueno, es un equipo con cierta dificultad a la hora de estructurarse. Y luego, por ejemplo, visitar Orenburg es muy complicado. El equipo patrocinado por la Gazprom como el Zenit. De hecho, allí cayó Dinamo y cayó el entrenador Dmitry Hoklov, que es igual te suena, el que estuvo en la Real Sociedad. Sí. Eso es, en la Real Sociedad, con Valery Karpin. Uh-huh. Y luego cayó, por ejemplo, el entrenador de Spartak también allí. O sea que es un poco mata gigantes el equipo de Orenburgo. Orenburgo, al final, bueno, Kononov, el entrenador de Spartak, cuando cayó fue con Orenburgo visitando a Spartak. O sea que
es un equipo que puede hacer de las suyas. Pero bueno, eso es complicado. Yo, de hecho, cuando hubo la semana pasada, bueno, la jornada última, un Orenburgo-Dinamo, veía que Dinamo no iba a ganar en ese partido y de hecho lo perdió. O sea que bueno, hay sus ciertas trampas en la liga. Lo normal es que los grandes clubes ganen y solventen sus compromisos, pero, por ejemplo, Ahmad Grozny en Chechenia, un equipo donde manda el presidente de la República de Chechenia. Es una región complicada, digamos, donde todavía no se legaliza el matrimonio homosexual, no está muy bien visto. Han estado pasando por guerras. Ahora es un poco una zona más tranquila, pero bueno, es un equipo que tiene bastante calidad para ello, pero acaba de cambiar de técnico porque no les convencía Rajimov y dimitió. Tiene su magia y su exotismo un poco la liga rusa. Sí, los viajes deben de ser complicados, es un país tan enorme. Ya no hay equipos de la zona este, como por ejemplo podría ser Khabarovsk o Krasnoyarsk, como la temporada pasada, que bueno, pueden ser a lo mejor zonas horarias de 3-4 horas de diferencia con respecto a Moscú, pero bueno, esta temporada no hay ese problema. Se lo tienen que tragar, por ejemplo, en la segunda división con el partido más largo que pueda haber a nivel continental entre Kaliningrado y Vladivostok. No sé si eran 11 o 10 horas de vuelo, una cosa así, con una diferencia horaria tremenda, pero bueno, eso ya le queda a los clubes de segunda división. Los de la primera, no, este año a nivel geográfico es bastante más agradable. Tienen suerte. Antes has comentado así someramente la situación de Spartak y de Dinamo de Moscú. Dos equipos con programas grandes, ahora pasando sus dificultades. De hecho, Spartak ha utilizado, digamos, este parón para presentar nuevo entrenador, Giovanni Tedesco. ¿Cómo es que han llegado a esta situación y qué visos de mejora se les ven a estos equipos? Bueno, para empezar, tenemos una declaración de los últimos días del propietario de Leonid Fedun, diciendo que él espera que en 2022 Spartak gane la Liga o la Copa y en 2023 se va. Así tal cual lo acaba de decir. O sea que eso es un poco la explicación de lo que es este Spartak. Es un equipo que ganó la Liga hace 3 temporadas con Máximo Carrera, pero que, bueno, también tenía que hacer un cierto orden estructural. Los jugadores iban siendo un poquito más veteranos y, bueno, es para recordarlo, es el equipo del pueblo, el equipo que ganó 6 ligas prácticamente seguidas cuando nació la Liga Rusa en finales de los años 90, o sea que esa dinastía ya no la hay, pero bueno, Spartak es el equipo importante del fútbol ruso. Pero claro, al ser tan importante también te permite que las exigencias y las necesidades sean mayores. Y claro, nos encontramos con un panorama en el cual Carrera acabó fulminado de ser técnico. Hubo problemas importantes en el vestuario con Glushakov, que era el capitán, pero siempre estuvo en guerra con la afición. Le culpaban de de llevarse mal con el entrenador y de tirar tierra sobre el vestuario, cargando contra el entrenador, hablando mal de él, con el vestuario y intentando un poco hacerle la cama. Así que al final echaron a Carrera. El entrenador que vino era Riancho, que también es español, pero bueno, acabó siendo un interino y también pues, duró demasiado poco. Riancho intentó estabilizar al club y al vestuario a nivel emocional, pero a nivel futbolístico tampoco daba para mucho. Tuvo varios empates a 0. Luego, cuando Riancho se fue, llegó Kononov, que es el entrenador que estaba en Arsenal Tula, que lo había hecho muy bien en el equipo de Tula, este equipo que decíamos que fue muy sólido a nivel local. Y bueno, con él el proyecto tenía que ser también de un poco transición de los jugadores jóvenes que estaban llegando al equipo, pero también dándole un poco el final a ciertos jugadores con veteranía. Claro, estamos en el proceso en el cual los veteranos se fueron, prácticamente todos, salvo uno, Yesenko, el lateral derecho, y los jugadores que han llegado pues son demasiados, son nuevos. Hay jugadores jóvenes para ciertas posiciones en las cuales pues todavía no están preparados para ello. Es un equipo al que le falta demasiado carácter en ciertos momentos. Claro, han fichado mucho en este verano,
pero han fichado mal, porque, por ejemplo, en el centro del campo no han fichado un sustituto de Fernando, que era el jugador de calidad, el jugador que daba equilibrio, aunque no era un medio centro defensivo como tal, pero no han sabido fichar un jugador acorde un poco a estas exigencias. No tienen un delantero centro como lo tenían con Luis Adriano y con C. Luis, que se fue al Porto. Entonces llegaron esta temporada delanteros con una estatura menor y quizá menos capacidad de remate, que es algo que sí que funcionó muy bien con Carrera en el año en el que ganaron la Liga, en 2017. Y claro, pues todo esto al final se convirtió en que Spartak terminó fichando demasiados jugadores, pero con una calidad un poquito menor de lo que era necesario. Los clubes ya saben, los equipos ya saben que este Spartak iba a dominar y que iba a tener ciertos problemas. Ficharon, por ejemplo, a Schürrle, a Thiel, repescaron a Bakaev de Arsenal, ficharon a Mirzov, pero claro, todo esto al final, si no tiene un final, pues si no tiene un jugador que sea el que remate este tipo de jugadas, pues está muy complicado. Los laterales, por ejemplo, Rascassov, es un jugador de la sub-21 que todavía no convence. En el lateral izquierdo solo hay un jugador, que es el brasileño Ayrton, porque se fue Dimitri Kombarov y no hay un jugador sustituto para tal. En la zona de centrales, los dos centrales quizás son los dos mejores de la liga, pero si se lesiona uno de los dos, ya hay algún problema, porque el siguiente es Kutepov, que también pues tiene ciertos problemas físicos y no suele rendir en condiciones, suele lesionarse. Entonces, es un equipo que, por ejemplo, en el centro del campo también tiene ciertos problemas a la hora de estabilizarse, no tiene un criterio como tal, son dos jugadores los del doble pivote con una cierta tendencia similar a más atacar que defender. Entonces, pues, claro, si estamos hablando del equipo más importante del país, con una cierta desestructura, desnivel y desequilibrio, que al final hace que sea un poco casi meme a la hora de hablar de él, con todos los problemas que acarreaba de nivel de vestuario, los entrenadores que no cuajan. Ahora se acaba de ir Kononov dimitiendo, acaba de llegar Tedesco, no se sabe tampoco cuál es el plan, porque la idea era también hacer un papel digno en Europa League y perdieron en la tercera ronda contra Sporting Clube de Braga. O sea que estamos en un proceso en el cual Spartak todavía está en construcción, no sabemos cuánto va a durar la construcción, pero bueno, tiene jugadores jóvenes que pueden ir rindiendo a nivel, pero claro, le falta lo más importante, plantilla y sobre todo yo creo un delantero que resuelva los partidos cuando los necesita. Nos augura un buen futuro en esa parte de Moscú. Sí, no, vienen de 5 derrotas seguidas, o sea que no levanta cabeza este club de Spartak, el club que se le llama de la carne porque se formó a partir de una industria que manufacturaba carne y productos, creo que era tabaco también. O sea que, bueno, el equipo de la carne, como se le suele conocer, pero ahora la tarea queda para Tedesco. Está ya Europa a 10 puntos, o sea que va a ser un poco complicado recuperar al equipo y mandarlo a zonas europeas. Quizá lo normal sea la salvación, pero a día de hoy Spartak está más cerca del descenso que otra cosa. Igual que Dinamo, que directamente está en puestos de descenso. Sí, otro club que es un poco similar. De hecho, gastó también mucho dinero esta temporada, creo que fueron 35 millones de euros. El proyecto estaba pensado para que el club peleara por zonas europeas, pero es un poco similar el caso. Hay que decir que a Dinamo lo recompró la compañía del banco VTB, que lo había solo patrocinado, pero no financiado. Luego en mayo de este año sí que compró el club por un rublo, que es por la misma cifra por la cual lo vendió en el pasado, porque bueno, había que solventar ciertos tipos de deudas, pero en mayo de este año compró el club. Estrenaron un estadio que es una maravilla, que tiene incluso parte de estadio de fútbol y también de hockey y hielo dentro del mismo. O sea, que es algo precioso y casi innovador en el país. Pero claro, a nivel deportivo, pues también tenemos un poco el mismo problema. Dinamo ya la temporada pasada tenía ciertos problemas con Hoklov porque
no era capaz de dar con la tecla, a veces tenía que ser un equipo más defensivo que ofensivo y defender la puerta, poner defensas de 5 y fiarlo a delanteros arietes que tenía, pero claro, ahora es que esos delanteros ya no están, el club no ha fichado delanteros de gran nivel y claro, les falta gol a la hora de construir, de ser un equipo que intente mandar, como se supone que ya le conocen en el fútbol ruso. Es un equipo mucho mejor para el contragolpe, con Szymanski, con Joaquinho, con Seidayev, que es el delantero de la selección de Azerbaiyán, que es más rápido para atacar a la contra, pero claro, cuando tiene que mandar se enfrenta a muchos problemas. Sí ha fichado en el centro del campo a Caboré, el jugador del que hablábamos en el Krasnodar, que es el que daba el equilibrio, pero claro, han empeorado a nivel defensivo y han empeorado a nivel ofensivo. Entonces, pues claro, tenemos a un Dinamo que no es capaz de resolver sus partidos, que le cuesta horrores marcar goles, que acaba perdiendo los partidos porque todo este tipo de condición a la hora de intentar resolver sus partidos le hace que no gane los partidos. Entonces esto lleva a una desconfianza a nivel defensiva. Todo esto se convierte en que Dinamo también pasa por una racha muy negativa, que acaban de cambiar de entrenador y que, claro, el objetivo también es recuperar la plantilla. El nuevo entrenador, que de momento es interino, dice que hay que recuperar el vestuario, que en todas las líneas hay buenos jugadores. Yo creo que las hay, pero que falta lo que era lo más importante, que es ese goleador, ese ariete, que la temporada pasada, al menos, si no era uno de los principales, era un jugador muy importante, un poco lo que pudiera ser Dzyuba en Zenit. Este año ya no está ni Lutsenko ni Markov, entonces pues esta temporada les está costando eso y claro, no tienen el delantero. Ficharon a Aikboom, que es un delantero mucho más móvil, que venía de Ufa, el delantero con el máximo goleador de la historia del club del Paskor Kostan, de Ufa, pero pues eso, les falta ese puntito a la hora de ganar los partidos, a la hora de madurarlos, de entenderlos, y por ejemplo van a Orenburgo y pierden. Entonces pues nos encontramos en una espiral peligrosa para un Dinamo que ahora mismo pues también está peleando por mantener la categoría. Bien, después de ese análisis fantástico, yo he empezado a tomar notas de todos los nombres que me estabas contando porque estoy con la boca abierta. Creo que este es un podcast de los que hay que coger el papel y boli desde el principio y ir anotando. Es un análisis fantástico de la Russian Premier League. ¿Hacia dónde crees que camina la competición? Porque yo creo que después de la crisis del precio del petróleo, 2014, 2015, ahí la liga como el país, al final las ligas, las competiciones deportivas son un poquito el reflejo del país. Está un poquito como de capa caída, pero creo que han sabido aprovechar muy bien el empuje de un mundial. Con un mundial le pasó a Barcelona en el 92, en unas Olimpiadas, se construyen infraestructuras, estadios fantásticos. Creo que se está levantando. ¿Hacia dónde crees que apunta la competición? Sí, bueno, hay que decir que en Rusia el plan del mundial le ayuda sobre todo porque es un país que de cara al exterior tiene demasiados estereotipos. Es decir, por ejemplo, aspectos como el clima, como el racismo, que impide que algunos jugadores hayan evitado venirse al fútbol ruso. Pues todo este tipo de cosas hace que Rusia, a nivel de infraestructura, pues sea un país muy potente. Es un país que ahora pues está recuperando con dinero, que está creando estadios en puntos donde quizás antes era imposible. Por ejemplo, el estadio de Zenit, el Gazprom Arena, es uno de los grandes estadios del fútbol europeo, con techo, que también ayuda a la hora de competir en partidos en los cuales pues el clima sea uno de los aspectos a tener en cuenta. Antes tenían uno muy cerca del río y que era mucho más frío, sobre todo para los partidos de Champions, de Europa League. Estamos con una Rusia que gracias al Mundial ha creado muy buenas infraestructuras, muy buenos estadios en diferentes puntos, y es el punto en el cual yo creo que ahora estamos viendo a una Rusia encaminada a un poco a que sea más moderna, porque es un país que trataba de tener un poco ciertos estereotipos y ciertos aspectos de la demasiada estabilidad, como por ejemplo con entrenadores, con clubes financiados de empresas, y ahora pues
el haber celebrado un mundial te abre un poco de cara al mundo, ¿no? Entonces, pues es ese motivo por el cual, pues, una llamada al mundo de que, oye, Rusia todavía es una de las no potencias mundiales, no potencias europeas a nivel de fútbol, pero está preparada para albergar un mundial, está preparada para, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es algo que se tenía demasiado miedo en la Europa occidental y central, digamos, y bueno, pues creo que al final ha callado un poco la boca el mundial, y gente que ha ido a Rusia se ha venido encantada, por ejemplo, a España. Claro, la liga rusa, tenemos el frente de Portugal, porque el sexto cupo de la UEFA en el ranking te permite que haya 3 equipos en la Champions League, o 2, como por ejemplo el caso de Portugal. Ahora mismo la distancia con Portugal es muy pequeña, debido sobre todo al mal papel de los clubes a nivel en Europa League. Y ahora pues tenemos a Krasnodar y a CSKA que están perdiendo en los últimos partidos, y bueno, aunque los clubes portugueses tienen un equipo más en el segundo torneo europeo, pues están siendo un poquito más fiables, digamos. Entonces, pues ese sexto puesto puede hacer que Rusia se lo tenga que tomar de otra forma. Pero ahora mismo la realidad es que Portugal está compitiendo muy, muy seriamente a Rusia esa sexta plaza. Y claro, ¿qué es lo que se está intentando hacer en el fútbol ruso? Bueno, antes de terminar la temporada estaban pensando en la opción de que Rusia necesita más partidos, porque ya hablamos de los estereotipos, y uno de ellos es el clima. Con el clima en el fútbol ruso, entre diciembre, enero y febrero, no hay fútbol. Entonces, pues esto también es un hándicap negativo a la hora de conseguir partidos, de rodaje, de intentar ser un poquito más fuertes en los torneos europeos. Y estaban hablando de aumentar la carga de partidos en la liga. Lo han barajado de diferentes formas, como por ejemplo podría ser 2 ligas diferentes, en la primera en la que se clasifiquen los primeros equipos y que luego se disputen el título los principales que se hayan clasificado en la Liga 1 para pasar a la segunda y que sea más competitiva. O por ejemplo formato como en Polonia, como puede haber diferentes playoffs, porque claro, estamos hablando de una liga de 16 equipos en la cual son 30 partidos. Por ejemplo, en Alemania son 34, me parece, en España son 38, en Inglaterra también, son varios partidos menos. Entonces, pues, ellos saben y reconocen que necesitan tener muchos más partidos. Es complicado porque, claro, no les puedes pedir pecho a los 16 clubes, porque hay algunos los cuales a nivel financiero es imposible. Entonces, claro, estamos con esa disyuntiva de qué es lo que se puede hacer en el fútbol ruso para ser más competitivos, porque ahora la inyección financiera de los grandes europeos pues hace que no puedan competir los rusos prácticamente. Por ejemplo, cuando el Lokomotiv fue contra el Atlético de Madrid hace 2 temporadas, pues se recibió una goleada impresionante. Entonces, pues están intentando ver diferentes formas, sobre todo pues esa, a la hora de aumentar los partidos. Ahora, la temporada que viene van a meter una regla en la cual van a participar, o quieren que participen 8 extranjeros en el campo al mismo tiempo, pero que sean solo esos 8 los que formen parte de la plantilla. Claro, esto es un problema a la hora actual, porque hay plantillas como por ejemplo Krasnodar y Zenit que tienen bastantes más extranjeros que 8. Entonces, claro, van a tener que hacer algún cierto vacío. Claro, no se sabe si acabando contratos, vendiendo o cómo, pero es la normativa que están puesta para la temporada que viene. En teoría, los extranjeros vendrían para ser jugadores importantes, muy importantes en la liga, porque son 8 los únicos que pueden estar en la plantilla, y al mismo tiempo tienes que cubrir la plantilla con más rusos. Claro, no sabemos con qué tipo de rusos, si con rusos de gran nivel, si con rusos de mediano nivel para cubrir plantilla, si estos rusos van a jugar o si van a jugar solo los 8 extranjeros que vayan a llegar de cierto nivel, como por ejemplo el caso de Malcolm en Zenit. Entonces, pues claro, estamos en ese proceso en el cual el fútbol ruso sabe que se tiene que hacer un cierto proyecto, pero en el cual, claro, estamos viendo que Portugal nos está pisando los talones, y que, claro, estamos mirando cómo ser mucho más competitivos de cara al fútbol europeo. Quizá lo más acorde, lo más estimulante, lo más positivo sea a nivel nacional, claro, con la selección.
ya metida al europeo. Claro, precisamente ya para acabar quería hablar también de la selección, que a mí me parece que ha tenido una transformación importante, también en parte gracias al Mundial, porque yo recuerdo haber visto a la selección rusa en la Copa Confederaciones previa a su propio Mundial y su papel no fue nada bueno, y sin embargo en el Mundial nadie los esperaba. ¿Cuáles son un poquito las claves de esa selección, de esta nueva selección rusa, ya clasificada, como bien dices, para la Euro del año que viene? Y me gustaría también que me hablases un poquito del trabajo del técnico, de Cherchesov. Bueno, yo creo que la clave en el Mundial sobre todo es ver que tienes que ser el anfitrión del Mundial de tu país y que no podías al final pues competir un torneo con una imagen negativa. Veníamos de unos amistosos, porque Rusia ya se había clasificado y no podía disputar fase de competición de clasificación, unos amistosos que iban siendo de cierto nivel contra secciones como Argentina, como Brasil, como España, a las que, al principio la imagen era un poquito más pobre, pero después, por ejemplo, le empataron a España, le compitieron a Brasil, le compitieron a Argentina. Yo creo que esto al final, aunque suena un poco malo de cara a la estadística y a que fueran partidos pues, que no eran positivos, pues sí que le hizo a Rusia ser un poco estar más preparada para el Mundial, ¿no? Con este tipo de equipos, preparándose de una forma. Antes Rusia jugaba con defensa de 5 y en el momento del Mundial lo acabó cambiando. Entonces, pues Cherchesov es un seleccionador demasiado, digamos, muy estricto, muy serio, con los aspectos muy claros, y yo creo que al final el grupo, prácticamente yo creo que era asequible, aunque Rusia venía siendo la peor selección para el Mundial, pues al final, un grupo con Arabia Saudí, con Egipto y con Uruguay no era del todo imposible como para clasificarse. Y al final empezó el torneo, el objetivo era recuperar la estabilidad en el país, alegrarle, estimularle, incentivarle de que se podía hacer un papel digno, no grande, pero sí digno. Y pues al final tenemos a Cherchesov, que quizá a nivel de seleccionador sea un seleccionador demasiado punzante en esos aspectos de las cosas como yo las digo y de aquí no nos movemos y no va a haber mucha diferencia de lo que ponga yo, pero claro, veníamos de dar mala imagen en estos partidos anteriores, sobre todo en los amistosos anteriores a estas elecciones importantes, y el día del Mundial pues cambió todo, ¿no? Una victoria muy contundente contra Arabia Saudí, con el aliciente y el ánimo de disputar el Mundial en tu propia casa. Creo que al final fue una de las claves. Como otra, yo creo que es la madurez, la auténtica madurez de un Artyom Dzyuba, que ha pasado a ser el capitán de la selección, no solo el capitán dentro del campo, sino fuera. Un jugador que había tenido problemas con Cherchesov, un aspecto en unas redes sociales que no le había gustado al seleccionador. También había tenido problemas Cherchesov con un centrocampista histórico del fútbol ruso como es Denisov. Entonces, claro, a nivel de vestuario también era difícil recuperarlo. Pero luego, pues esto, el empezar el Mundial convenciendo, el que Dzyuba recuperase la paz con Cherchesov, pues hizo que volviera un poco todo a su cauce, ¿no? Entonces, creo que el entenderse entre ellos dos y que todo el mundo trabajase para Cherchesov y que jugases en tu casa y que fueras ganando muy bien, con un Golovin que hizo un gran Mundial, al final vino todo a raíz de una lesión un poco que no era lo que nos hubiera gustado, pero Alan Zagol se lesionó, Cherisev acabó haciendo el Mundial de su vida, con golazos impresionantes, luego Mario Fernández metiendo a la selección casi en la semifinal, mandándola a la prórroga y penaltis contra Croacia. Entonces un poco el partir de underground, digamos, el ser la anfitriona, pero venir con un nivel bajo de ánimo, pues también le hizo un poco que Rusia no pudiera dar mucho más de sí, ¿no? Entonces
Creo que al final es algo que nadie se esperaba, en Rusia tampoco. Se esperaban que no pasase de grupos, que fuese un poco un ridículo, y además veníamos de una confederación muy mala y de una Eurocopa casi peor. Entonces era complicado también las expectativas. Claro, pues era demasiado complicado entender que las expectativas fuesen mayores, pero partido a partido, como diría Simeone, pues nos ha callado un poco la boca esta selección rusa, que luego en el siguiente proceso pues ya hemos tenido en UEFA Nations League dando muy bien la cara, perdiendo en los últimos instantes contra Suecia, pero bueno, ahí en la Liga B casi rozando el ascenso a la A, y luego en esta fase de grupos pues prácticamente bordándolo, perdió solo contra Bélgica, goleando a Chipre, goleando a Escocia, que yo creo que es un poco lo decepcionante, yo creo, del grupo, que una Escocia que no sea tan competitiva en este aspecto. Queda el partido contra Bélgica todavía para ver si Rusia puede ser la primera y bueno, pues acceder de forma de líder al torneo, aunque bueno, Bélgica es la principal en el ranking FIFA, es la número 1, y en teoría lo normal es que Bélgica gane, pero bueno, con las dos selecciones ya metidas, pues no se sabe nunca, y oportunidad también para ver a jugadores jóvenes, como el caso de Dimitri Barinov, con el caso de Chalov, que está llamado para el sub-21 para jugar la fase del europeo, pero que también puede volver a la selección, jugadores como Chistiakov, que se está llamando la atención en Rostov y todavía no ha debutado, o sea que esta clasificación ya prematura, digamos que también puede ser un proceso para que la selección vaya sacando a nuevos jugadores jóvenes, porque es una selección veterana que cuando acabe el europeo va a tener que dar un cierto cambio de generación, jugadores con 28, 29 años, la mayoría de ellos, que al final van a tener que dar el paso para el Mundial de Qatar, y bueno, no sabemos tampoco si Cherchesov renovará y mantendrá el cargo hasta Qatar, o si igual no quiere seguir en la selección y se lo tiene que dejar a otro. Pero bueno, es el tener un entrenador estricto en su condición y sobre todo para recuperar la estabilidad en el país y en la selección, pues creo que ha venido muy bien el trabajo de un seleccionador al que hay que tener muy en cuenta. Pues parece que el futuro le va a sonreír a esta Rusia. Y bueno, yo solo me queda darte las gracias por todo tu tiempo, por el análisis fantástico de la Russian Premier League y también de la selección rusa, y darte las gracias también por pasarte por qué no sé cómo les dije, a charlar de fútbol y a descubrirnos la Russian Premier League y el fútbol ruso. Sí, bueno, yo creo que nos tiraríamos más tiempo aquí hablando, pero tampoco sería plan pasarnos horas y horas, porque bueno, a ver, a quien le guste le puede encantar, ¿no? Y a lo mejor querría escuchar un podcast más largo, pero bueno, tampoco queríamos asfixiar a los oyentes, así que nada, de todas formas, cualquier duda, cualquier cuestión o lo que queráis, pues aquí estamos para cualquier otra cita. Y nada, animaros si queréis a que veáis una liga muy competitiva, en la cual ahora mismo pues está todo igualado en la parte de arriba, en la cual podéis tener ese descanso como hablábamos en diciembre, en la cual podemos esperar qué es lo que pasa con el aspecto de Portugal y Rusia, luego el aspecto también de la selección, cómo puede competir en un torneo en el cual pues la fase de grupos tradicional no te permite tener rivales del nivel que puedan acudir al europeo, y claro, es un poco lo que no podemos saber, cómo puede competir Rusia contra los equipos de su nivel, digamos, a la hora de, por ejemplo, ciertos aspectos defensivos, como por ejemplo, no hay un portero garantizado en la selección después de la retirada de Akinfeev. Entonces, pues bueno, ese tipo de cositas que el fútbol ruso te aleja un poco de lo que es lo habitual, pero partidazos, como por ejemplo el del Zenit Rostov, yo creo que va a estar muy bien. Y sobre todo, cómo puede competir, por ejemplo, Lokomotiv y Zenit en esta fase de grupos de Champions League, a dónde puede llegar, y si remonta un poco CSKA y Krasnodar, ¿no? contra los equipos españoles en esta Europa League. O sea que, nada, tenemos demasiadas cosas por aquí, por el frente ruso, que yo creo que os podemos animar a que os lancéis con ello cuando queráis. Y nada, si queréis, pues nos podéis preguntar, tanto por aquí si me necesitas tú o por la cuenta de Korovka Fútbol en Twitter. O sea, estamos encantados y agradecidos. Yo por mi parte seguro que más adelante te vuelvo a llamar
para ver cómo acaba esta liga. Y lo dicho, nuestros oyentes, cualquier cosa en @Korovka_fútbol, ahí te tienen. Exacto. Pues nada, un placer haber estado todo este tiempo contigo, y lo mismo, que encantadísimo de estar en un programa como Letizier. No sé ahora mismo qué jugador todavía podría compararlo con él, porque estamos hablando de pura magia, yo creo. Pero bueno, que encantados de estar en este podcast tan completo, tan intenso, y un placer, por supuesto. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Y con las notas del Weapons de Dark Rocks vamos cerrando el capítulo de esta semana. Espero que hayas disfrutado del repaso que hemos hecho del fútbol ruso y de la Russian Premier League. Deseo que empecéis a disfrutar de una competición que merece mucho la pena. Como siempre, también quiero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox o en mi Twitter, g_Arteche. También podéis escucharme en Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si os ha gustado, por favor, dadme un me gusta en iVoox. Y si sois de más, darle 5 estrellas en Apple Podcast. Esta semana os quiero comentar una novedad. Si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo de verdad, podéis pasaros por el blog quiero ser como Letizier.blogspot.com, y abajo, a la izquierda o dentro de cada episodio, encontraréis un botón de donación. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, usadlo. Seréis vosotros, mis oyentes, quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Evidentemente esa donación no es obligatoria y los podcasts seguirán como hasta ahora. Pero si queréis más contenidos, apoyar el podcast para que sea posible. Hoy nos despedimos con una frase de Alcides Gilla, futbolista uruguayo campeón del mundo en 1950, quien afirmó que el Papa, Frank Sinatra y yo somos los únicos que hemos logrado silenciar el Maracaná con 200.000 personas dentro. Hasta la semana que viene.